A principios del siglo XX, miles de personas fueron testigos del gran avivamiento espiritual de la calle Azusa, acontecido en la ciudad de Los Ángeles, California, entre el 9 de abril de 1906 y aproximadamente el 21 de mayo de 1912. Este avivamiento del Espíritu Santo ocurrió hace más de 100 años y fue la chispa que encendió un enorme crecimiento en las iglesias cristianas de entonces, al igual que un masivo evangelismo mundial extendiéndose a más de 50 países, enviando misioneros a países tan distantes como África, India, China, Egipto, Siria y Palestina, entre otros. Entre las personas que visitaron el avivamiento de la calle Azusa se encontraban numerosas personas de descendencia hispana. Los registros de entonces, entre muchos, nombran el de Abundio López, Rosa López, Adolfo Valdés, David García, Brígido Pérez, Juan Navarro y Romanita Valenzuela. A continuación presentamos el relato impreso que dejaron 3 de estas personas como testigos presenciales de este singular avivamiento. El hermano Abundio López, de descendencia mexicana, oriundo de Guadalajara, México, habría participado del avivamiento de la calle Azusa en el año 1906, a la edad aproximada de 37 años. Abundio llegaría a ser ordenado como ministro por el pastor William Seymour en 1909, bajo el respaldo del Ministerio de la Fe Apostólica, y junto a su esposa se creen que fueron los primeros evangelistas pentecostales de habla hispana que trabajaron por la obra, pastoreando luego en una iglesia en México que denominarían, al igual que en la calle Azusa, Misión de la Fe Apostólica. Este es el relato breve que Abundio López dejó escrito sobre su experiencia en el avivamiento de la calle Azusa, publicado en la revista de la Fe Apostólica. Nosotros fuimos testigos del poder del Espíritu Santo, testigos de su perdón, del proceso de santificación y el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Le damos gracias a Dios por este don maravilloso que hemos recibido de Él de acuerdo a su promesa. Agradecemos a Dios porque su Espíritu fue derramado sobre nosotros allá en la misión de la calle Azusa, la Fe Apostólica, la Senda Antigua. Mi esposa y yo, el 29 del mes de mayo pasado, llegamos buscando su obra santificadora y gracias a Dios llegó a nosotros, así como el bautismo del Espíritu Santo y fuego. No hay manera de cómo expresar nuestra gratitud por lo que, momento a momento, llegamos a sentir allá. Agradecemos por lo que Él hizo con nosotros y ahora deseamos ser usados para la obra de salvación y sanidad de otros, tanto del alma como del cuerpo. Yo fui testigo de cómo sus maravillosas promesas se llevaron a cabo y fui testigo de aquellos grandiosos milagros realizados por el Espíritu Santo y por medio de la fe depositada en el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. El hermano Adolfo Crescencio Valdés, de descendencia mexicana, habría participado del avivamiento de la calle Azusa en el año 1906, a la edad de 10 años. A continuación, este es su relato. Yo era un niño y acompañaba a mi madre. Ella, antes de asistir a Azusa, era una mujer católica devota. Yo me encontraba ansioso de ver qué estaba pasando allá. Nos acercamos a un edificio de 2 plantas, de madera y pintado de blanco. Y faltando una cuadra para llegar, sentí la sensación de que algo me estaba jalando en contra de mi voluntad. En su interior, este lugar parecía ser como un simple establo, pero grande. La mayoría de los asientos eran tablas rústicas puestas sobre barriles de madera. En él había igual cantidad de hombres de color y blancos. Al acercarnos a un espacio libre de una de las bancas de atrás, sentí de repente un escalofrío. ¿Cómo así? Si no hacía nada de frío. Luego se me erizaron los pelos de mis brazos, las piernas y hasta la cabeza. Sentí como si estuviera rodeado de la presencia de Dios. Yo estaba temblando. Miré que de igual manera mi madre y todos los demás allí lo hacían. En la plataforma había un hombre de color.
que mi madre dijo es el pastor Seymour. Se sentaba detrás de 2 cajas de madera, una encima de otra. Estas también eran su púlpito, y de vez en cuando levantaba su cabeza y se sentaba derecho, susurrando en silencio una oración en sus labios. Él se veía como un hombre sencillo con una barba corta y un ojo de vidrio. Él no parecía ser el líder o que estuviera dirigiendo el servicio, pero cuando luego me di cuenta de lo que allá estaba ocurriendo, supe que él no necesitaba hacerlo. Algo inusual estaba pasando allá. En la mayoría de las iglesias los niños estarían corriendo de arriba abajo por los pasillos, moviéndose o revolcándose en las bancas, pero no en Azusa. Aquí los niños estaban en silencio, sentados con sus padres, y aún los bebés en silencio en los brazos de sus madres. Nadie decía ni una palabra, ni siquiera un susurro. Todos los adultos estaban orando con los ojos cerrados. Yo supe que el Espíritu de Dios estaba allí. De repente, la gente se pone en pie y levanta las manos al cielo. Las mías también lo hacen, sin intención de hacerlo. Miré que aún las manos de los niños más pequeños y de los bebés de brazo también lo hacían. De repente, un hombre alto y fornido empieza a llorar en voz alta, y le sigue la de una mujer. De igual manera, yo sentí soltar el llanto, sin saber por qué. Simplemente lo hacía diciendo en mi interior: gracias Dios por permitirme estar aquí contigo. Al dirigir la mirada hacia la congregación, otro escalofrío corrió por mi espalda. Era como el mover de las olas del océano, de un extremo de la congregación a la otra. Era la escena más maravillosa que haya jamás visto. Una tras otra, las olas del Espíritu Santo ondeaban por el salón, como la brisa que pasa sobre un campo de sembradío. Nuevamente la multitud se sentó, y su oración volvió a oírse como un zumbido sobre el cuarto. Luego observé que de repente lenguas de fuego aparecían sobre las cabezas de algunos. Entonces el hombre de color que miré se puso en pie y su rostro brillaba. De su boca empezaron a salir palabras de un lenguaje que jamás yo había oído, y al oírlo empecé a temblar más intensamente. Cuando terminó de hablar, otro hombre de color se levantó y dijo en inglés lo que el otro había dicho. Era una oración dirigida a Jesús. Luego, manteniéndose en oración, el pastor Seymour inclinó la cabeza y la metió de vuelta en la caja de madera. Ni bien se puso todo el salón en silencio, una mujer saltó de su banca diciendo: ¡Oh Jesús bendito! Y con lágrimas exclamó: ¡Puedo ver, puedo ver! Con las manos en los ojos decía: ¡Oh Jesús, gracias, gracias por este milagro! Y luego se dirigió al pasillo y empezó a danzar con las manos levantadas al cielo. ¡Gracias Padre, puedo ver, puedo ver! Todo lo referente a la misión de la calle Azusa me fascinaba, en especial la oración en el cuarto de espera, allá en el segundo piso. Generalmente allí, más de 100 personas pasaban tiempo en oración, hasta que el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Se podían ver docenas de bastones, abrazaderas, muletas y pipas de fumar colgadas en las paredes. Muchas veces las olas de gloria venían sobre el cuarto, y la gente levantaba un clamor y oración en agradecimiento y alabanza, en medida que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Las reuniones solían ser hasta pasada la medianoche, y en horas tempranas de la mañana. Allí las horas parecían ser tan solo minutos. En ocasiones, después de una ola de la gloria, muchos pasaban tiempo hablando en lenguas, para luego entrar en un silencio santo que cubría todo el lugar, seguido por un nuevo coro de oración en lenguas, aquellas que jamás se habían escuchado. Muchos caían rendidos en el espíritu al suelo, inconscientes, en medio de aquella hermosa nube del Espíritu Santo que los envolvía. Y entonces el Señor les daba visiones. ¿Cómo disfrutaba cantar y alabar a Dios en ese cuarto de espera, donde solíamos entonar cánticos acerca de Jesús y el Espíritu Santo como
lléname hoy, o un gozo indescriptible, y tu amor me levantó. Eran alabanzas acerca de cómo la sangre preciosa de Jesús limpia, y en el intermedio de los coritos se oía una melodía celestial que llenaba el cuarto y que nos llevaba a derramar las lágrimas. De repente la congregación parecía olvidar cómo cantar en inglés, y de sus bocas surgía un nuevo lenguaje, con la armonía que ningún ser humano podría haberlo aprendido. Muchos de los visitantes decían que ignoraban completamente la existencia de la calle Azusa y de sus reuniones en el Espíritu Santo, hasta que experimentaron visiones de ello, y luego fueron guiados y conducidos a venir acá. Otros decían que los traía una fuerza invisible. Ya para el anochecer, personas habrían recobrado la vista, sordos podrían oír y los paralíticos caminar. Aquella primera noche fue maravillosa, siendo la primera entre muchas que yo presenciaría durante los siguientes 3 años, allá en la calle Azusa 321 en Los Ángeles, California. El hermano David García, de descendencia mexicana, habría participado del avivamiento de la calle Azusa en el año 1910, a la edad de 18 años. A continuación, este es su relato. Yo vivía a una media milla de la gran estación central de ferrocarriles. Una tarde yo corrí al edificio de la calle Azusa. Allá mi amigo Frank Bartelman, en plena reunión, y le dije que me siguiera de inmediato a la estación de trenes. Con curiosidad me preguntó, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando allá? Recobrando el aliento le dije, tienes que ver esto. La unción ha llegado esta vez más lejos como nunca. Entonces ambos bajamos a la estación a 1 milla de distancia del edificio. Estando allí vimos cómo las personas que llegaban de todas partes del mundo bajaban del tren y al atravesar la plataforma caían en el espíritu, muchos hablando en lenguas. Alguien nos comentó que este fenómeno había estado pasando todo el día. La primera vez que yo miré a la gente tirada en la plataforma, pensé que era un desastre lo que estaba ocurriendo. Pero al descubrir lo que realmente estaba pasando, fui corriendo por mi amigo. Él ya me había comentado de la existencia de una línea o círculo de varias cuadras alrededor del edificio de Azusa, hasta donde el poder de Dios se extendía, donde la gente era sanada, caía en el espíritu y algunos llegaban a hablar por primera vez en lenguas. Esto a muchas cuadras del edificio. Pero esta era la primera vez que el poder de Dios se extendía más allá, hasta la estación de trenes. También sucedió en ocasiones, esto en tiempo de invierno, que al salir yo de trabajar y de regreso a casa, yo me quedaba a la entrada de mi casa mirando hacia el río, el arroyo seco, y podía ver sobre el techo de Azusa una columna de fuego que descendía desde los cielos. Llegaba cerca de 50 pies de alto para luego descender. Lleno de asombro yo corría gritando ¡Gloria, aleluya!, porque yo sabía que las más grandes cosas y milagros estaban por acontecer allá en Azusa. Eso pasaba cuando la columna de fuego estaba presente y que yo quería ser testigo de ello. En Azusa, el poder experimentar la gloria Shekinah era aún mejor que respirar el oxígeno más puro. Era como estar respirando en el cielo mismo. En ocasiones, la nube de gloria llegaba solo a 1 pie de altura. Yo podía acostarme y respirar la gloria de Dios. Pero cuando la nube de gloria subía a mayor altura, mayor era el poder. De igual manera, cuando la columna de fuego estaba presente en el techo, era cuando Dios, a través de Seymour, realizaba los milagros más maravillosos. Lo imposible ocurría. Era cuando una pierna crecía o cuando un brazo se formaba. Yo estuve presente cuando un brazo creció de la nada. Me cercioré de que el hombre no tenía articulación en el hombro. Este había sido amputado. Me acerqué lo suficiente para verlo y los huesos se empezaron a formar. Luego la carne empezó a crecer a su alrededor. El brazo de este hombre creció en cuestión de segundos ante nuestros ojos. Estábamos viendo cómo Dios hacía este milagro en cámara lenta ante el asombro de nuestros ojos. También fui testigo de uno de los milagros más grandiosos al ver a 2 mujeres y un hombre con artritis deformante, que no podían caminar.
Estaban en sillas de ruedas traídos por una casa de convalecencia. Una de las mujeres no podía ni siquiera alimentarse a sí misma. Yo les pregunté, ¿han venido a ser sanados? Los tres dijeron sí, moviendo la cabeza. La hermana Kearney les levantó los reposapiés de las sillas de ruedas en preparación para lo que iba a acontecer. Puse mis manos en la cabeza de la mujer que no podía comer ni hablar y oré por ella. Inmediatamente su cabeza dejó de temblar. Me miró y dijo, ¿eres tú, Jesús? Me sonreí y le dije, no, Jesús está en mí. Yo estoy orando por ti en su nombre, pero yo no soy Jesús. Él es el que te ha sanado. Luego me miró por un rato hasta que finalmente dijo, ¿puedo pararme? Sonriendo le dije, sí, en el nombre de Jesús levántate y camina. Aquella mujer lisiada se levantó y comenzó a caminar. Y luego se puso a danzar. Ella danzaba con tal gracia como si fuera una jovencita. Lo hizo por lo menos 1 hora. Fui en busca de la otra mujer. Con una sonrisa en el rostro simplemente me dijo, ¿ya estoy lista? Oré por ella y en cuestión de 1 minuto se puso de pie. Tenía un poco de temblor al pararse, con algo de indecisión. Yo quise ayudarla, pero me dijo, no, déjeme. Luego volteé al hombre que estaba lisiado y oré por él. Él dijo, ¿qué es esto? Es como electricidad. Le dije, es el poder de Dios. Tú ya eres sano en el nombre de Jesús. Puedes levantarte, caminar, correr, danzar o lo que gustes hacer. Él dio un salto y se puso a correr, dejando a todos maravillados por la forma como estas 3 personas celebraban su sanidad. Pero el milagro que realmente tocó mi corazón fue el de una pequeña niña hispana, de aproximadamente 6 años. Sus ojos eran grises, pero un gris de apariencia tenebrosa. Sus padres me dijeron que empezó a quedar ciega a la edad de 2 años, quedando completamente ciega a la edad de 4. Yo oré por la niña, y cuando ella abrió los ojos, el color gris se había ido, y en su lugar quedaron unos hermosos ojos negros. Fue sanada instantáneamente. La niña empezó a danzar y celebrar, gritando el nombre de Jesús. También recuerdo a un hombre de como unos 30 años de edad, que tenía una enfermedad de las encías. El color de su rostro era rojo oscuro por el padecimiento de las encías que tenía. Estas eran ya de un color negro cubriendo unos dientes podridos. Puse mis manos en él y oré. Luego le pedí que abriera la boca. Le pregunté si sentía algo. Él respondió, sí siento algo. Y le dije, vuelve a cerrar tu boca. Oré por segunda vez y le pregunté, ¿sientes algo ahora? Un poquito más, sí, respondió. Antes de orar por tercera vez le pregunté, ¿tú crees que Dios te va a dar nuevas encías y nuevos dientes? ¿Y que va a limpiar la infección de tu cara? ¿Entiendes por lo que estamos orando? Le dije, tú vas a quedar sano. El hombre dijo con una actitud de rendición, ok. Volví a orar y esta vez el color rojo de su rostro desapareció. Y cuando el hombre abrió la boca, las encías se estaban tornando de color rosa. Y para mi asombro, miré cómo sus dientes podridos, uno por uno, se sanaban. Para cuando el hombre salió del servicio, él ya estaba completamente sano. Pero el milagro más asombroso del que yo fui testigo fue el de un hombre que tenía la piel de su estómago abierto y con las entrañas saliendo de su interior. Este estaba solo cubierto por la ropa. Yo la levanté y miré aproximadamente a unos 18 a 20 pulgadas de distancia de las vísceras que salían del hombre. Dios mío, cómo apestaba. El hombre dijo, he estado así por cerca de 1 año. Y en mi interior yo me preguntaba, ay Dios mío, ¿cómo es que este hombre vive todavía? Lo cubrí de vuelta y puse mis manos sobre el área de la tremenda herida. Mientras oraba, me percaté que mi mano descendía y regresaba hacia el estómago del hombre. Yo realmente no sabía qué hacer. Tan solo mantuve mi mano sobre el estómago. Finalmente me detuve y levanté la ropa para ver. Ya no había ninguna herida abierta. Era como si nunca hubiera estado allí. Cuando visitabas a Susa, uno era sanado, pero cuando la frecuentabas, tu fe crecía y mayores eran los milagros que ocurrían, porque tu fe crecía al ver que otros también creían y pronto ya no tenías ninguna duda de poder acercarte a alguien para que sea sanado.
Después de un tiempo ya era fácil, y tenía yo la osadía de acercarme a alguien y declararle: Dios te va a sanar en esta noche. Ya no había lugar para que se sembrase ninguna semilla de duda. Esta era una tierra fértil de fe. Finalmente, yo recuerdo en una ocasión cerca del año de 1910, el predicador Seymour se puso en pie y, retirando la caja de madera de su cabeza, comenzó a profetizar que a partir de aproximadamente 100 años llegaría a acontecer otro avivamiento similar a lo ocurrido de la calle Azusa. Este avivamiento no se moverá a través de una sola persona en particular, o tan solo a través de los pastores, sino que este avivamiento para entonces involucrará a todo el cuerpo de Cristo. Y lo particular de él será que este avivamiento no tendrá fin, sino que durará hasta el retorno del Señor Jesucristo. The Comforter has come, the Comforter has come, the Holy Ghost from heaven, the Lord's dear promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. The Comforter has come, the Comforter has come, the Holy Ghost from heaven, the Lord's dear promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. The long, long night is past, the morning breaks at last. The hush, the dreadful wail, and fury of the blast. As o'er the golden hills, the day advances fast. The Comforter has come. The Comforter has come, the Comforter has come, the Holy Ghost from heaven, the Lord's dear promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. One last time. The Comforter has come, the Comforter has come, the Holy Ghost from heaven, the Lord's dear promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. The Comforter